comparativa entre el pastor holandés y el pastor belga malinois. Sois muchos los que me preguntáis que qué raza es mejor, que cuál es más grande, que cuál tiene mejor nariz, que cuál es menos activo, más protector, lo que quiera que sea, las prestaciones, ¿vale? Y algunos que decís que queréis un X, una raza u otra, o que tenéis preferencia por una u otra raza, porque son más asa o menos de la otra manera, es decir, porque ya tenéis ya un concepto de cómo es una raza, o un conocimiento de cómo es una raza o la otra, que ya veremos si es acertado o no. Y creo que hace falta pues que os dé algo de información para que podáis ver y entender las diferencias o las no diferencias que pudiera haber o cuando las hay entre una y otra raza. Para ello tengo que tocar dos aspectos, uno histórico y otro genético, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque genéticamente son la misma raza. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando nacen estas dos razas, o cuando se crea la raza pastor belga, vamos a hablar de la pastor belga principalmente, se utilizan una cierta serie de ejemplares que tienen muchas capas de pelo y muchos colores, ¿vale? Y bueno, decisiones que se toman por ciertas entidades caninas, entre las cuales no siempre están de acuerdo entre todas entre sí, en este caso el Libro de Orígenes de San Huberto, el Club del Pastor Belga y la FCI, por poner un ejemplo, al margen de otras entidades caninas, ¿vale? Pero me voy a centrar en estas tres predominantemente, o por lo menos en esta parte de la historia. No se ponen de acuerdo en cuáles eran los colores, las capas y demás que tenían que ser, porque esto es así, se decide lo que tiene que ser, ¿vale? No incluso lo que puede ser bueno para la raza, como voy a explicar ahora. Bueno, pues de hecho el estándar del pastor belga es solamente el estándar de la FCI, que otra cosa es el LOS, que otra cosa es el Club Belga. Creo que son 16 estándares diferentes los que yo tengo, es decir, que ha cambiado 16 veces, ¿vale? Pero hay un cambio importante que creo que fue como hace 50 años, si no me equivoco, aproximadamente, y si vais las cifras da lo mismo. Lo importante es que hay un momento en el cual ya hay definidas 4 apartados, 4 categorías. 3 ya tienen un color y capa de pelo, y quedaría por definir la cuarta. Las 3 son pelo negro largo, lo que conoceremos como Groenendal, pelo duro o rizado, lo que conoceremos como la quinoa, y pelo marrón corto, lo que conoceremos como malinois, ¿vale? Y el cuarto apartado, la cuarta categoría, era otras capas y colores, ¿vale? Entre las cuales ahí estaba el pelo negro corto, el atigrado negro y largo, el lacantán, el mouse, el cookie, todas las capas y colores, el gris, sable, todas las capas y colores que había en el pastor belga, ¿vale? Pero hay un momento en el cual, como os digo, esta cuarta categoría queda reducida a una capa y color, que es la capa larga de color marrón, ¿vale? Lo que conoceremos como Tervuren, que aún así hubo cambios dentro de esta variante, de esta raza, ¿vale? Porque el gris lo dejaron fuera de la raza. A los 5 años tuvieron que rectificar y volver a introducirlo porque se dieron cuenta que los ejemplares de calidad eran grises y que la habían liado parda y que había bajado notablemente la calidad en el momento en el que solamente se podían ya criar con ejemplares marrones, y tuvieron que volver a dejar que los grises formaran parte de los programas de cría, pero se les impedía el título de campeón, ¿vale? Con lo cual aquí podemos comprobar que la entidad canina dice cómo tiene que ser la raza, pese a que vaya en perjuicio de la calidad. Ojo, esto es muy importante. Si la calidad estaba en los grises, el gris tendría que haber estado ahí, tendría que ser un perro perfectamente campeón. No hay por qué dejarlo por detrás de otros ejemplares simplemente por un color, porque nos hemos emperrado en que no sean grises. Ojo, esto es importante. De ahí que haya otras entidades caninas que no sean partícipes de este tipo de proyectos de cría o de estas maneras de poder decidir sobre las razas, como pueden ser los holandeses, que se mantuvieron totalmente al margen de este tipo de decisiones, ¿vale? O por lo cual entre el Libro de Orígenes de San Huberto, la FCI y el Club Belga no han estado de acuerdo durante muchísimo tiempo, e incluso a día de hoy, ¿vale? Porque incluso propias filiales de la FCI, por poner un ejemplo como es la de Estados Unidos, que allí también está la AKC, la UKC y demás, la propia filial de Estados Unidos de la FCI considera los 4 pastores belga como 4 razas independientes, mientras que la FCI los considera como una única raza con 4 variantes, ¿vale? ¿Y esto qué significa, efectos prácticos? Pues que incluso a través de
la FCI, se pueden cruzar estas 4 razas entre sí con permisos excepcionales, pero no así en todos los países europeos. Por ejemplo, en Holanda no, para que veáis que ahí sigue habiendo un montón de divergencia, incluso dentro de las propias asociaciones o entidades caninas, ¿vale? Holanda, repito, y esto es muy importante, se ha mantenido al margen de todo este tipo de segregaciones por capas y pelos. Han seguido criando como se criaron siempre, perro bueno con perra buena, independientemente de que el color fuese el que más nos gusta o el que menos, ¿vale? O el que dice fulanito que tiene que ser. Pues si el perro gris era bueno, se cría con el perro bueno, no hay más. Y si tiene capa larga o capa corta, pues la tiene y ya está. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que los holandeses no entraron al trapo en estas restricciones, con lo cual el color atigrado, que tendría que haber sido literalmente eliminado de esta raza, los holandeses lo siguieron manteniendo. De ahí que los países próximos, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, que fueron partícipes todos en la creación de esta raza, hay que tener en cuenta que estos países compusieron un antiguo reino, estaban unidos en un antiguo reino, y que a nivel cinológico sigue habiendo mucha conexión, y sobre todo a través de estas razas, pues denominaban al atigrado el color holandés, ¿no? Porque solamente lo criaban o lo mantenían los holandeses, igual que el resto de capas, pero quizás el atigrado el más predominante. De ahí, pues que tuviera el nombre de holandés, y que recientemente, entre comillas, la FCI admita el color atigrado como una raza independiente llamada pastor holandés, en la cual en la historia de la raza no veréis que se explique que la procedencia es la misma que la del pastor belga, y de hecho en la del pastor belga tampoco encontraréis que se explica que todos los pastor belga malinois proceden de ejemplares atigrados como Lola Samlo, del cual se cogió el físico que tenemos a día de hoy de malinois, se lo tenemos a un ejemplar atigrado que se llamaba Samlo, como he explicado en algunos vídeos o incluso en mi propia página web, ¿vale? Con lo cual el color atigrado ha estado siempre dentro de esta misma raza, y en Holanda se siguen cruzando indistintamente las diferentes capas y colores. De ahí que podamos ver que los principales, los 3 sementales importantes de la actualidad, como por ejemplo lo son Boris, como lo es Dio y como lo es Tommy, son hijos o nietos de ejemplares marrones. Boris, el padre de nuestro Sid, es hijo de Django, que era un ejemplar marrón. Dio, el hermano de la madre de Enzo, de nuestro semental Enzo, Dio es hijo de Berritu, que Berritu era un ejemplar marrón, y Tommy es hijo de un ejemplar atigrado, que era hijo de un perro marrón que se llama Big Roy, ¿vale? Con lo cual, los principales pastores holandeses, los sementales más importantes de la actualidad, proceden de ejemplares que denominamos malinois, y muchos de los ejemplares de los mejores malinois, precisamente, son hijos de estos perros, ¿vale? Con lo cual, genéticamente no hay diferencia, ¿vale? Y ahora voy a tocar la parte genética que os comentaba antes, y con ello me voy a las leyes de Mendel, ¿vale? Mendel, en una de sus leyes, la de la segregación de los genes o de los alelos, lo que decía era que estos son totalmente independientes entre sí. Es decir, que el gen que da un color o que da otro no influye en otros genes, ¿vale? Es decir, que tu perro tenga el color atigrado no va a influir en que las orejas sean más grandes o más pequeñas, no va unido, ¿vale? O que tenga el rabo más para arriba o más para abajo, o que tenga más posesión o menos, o mejor nariz o peor nariz, o que sea más grande o más pequeño. Es decir, esto es como si lanzamos 5 dados, lo que salga en un dado no va a influir en el siguiente dado, son totalmente independientes, ¿vale? El resultado de uno no es influyente en el siguiente. Esto es lo que vino a decir Mendel, que la transmisión de estos genes son totalmente independientes. Con lo cual, si tenemos una camada multicolor, por poner un ejemplo, para que sea el ejemplo más fácil, y yo tengo una camada como la J, por ejemplo, que había negros, atigrados y marrones, el negro no va a ser de una manera y el atigrado va a ser de otra, simplemente por el color, o el marrón, más grande, más pequeño, más tal o más bajo, ¿vale? Con lo cual el color no influye en el resto de genes, como digo, en los cuales podemos estar interesados, ¿vale? O que puedan ser importantes para tomar una decisión. Es mucho más importante la línea genética de la que venga, el proyecto de cría del criador, qué es lo que esté buscando, porque si está buscando perros grandes, pues tendrá perros grandes, independientemente de que los críe negros, marrones o atigrados. Y si va buscando perros pequeños, pues tendrá perros pequeños independientemente de que los críe negros, marrones o atigrados, ¿vale? ¿Y por qué en muchas ocasiones existe el concepto de que una raza es así y la otra es así? Porque yo lo que digo es que no hay más diferencias entre una raza y la otra
de las que pueda haber entre una raza, entre los ejemplares que componen la misma raza entre sí, ¿vale? Es decir, que no hay más diferencia entre un pastor holandés y un belga malinois de la que pueda haber entre pastores belga malinois entre sí o entre pastores holandeses entre sí. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces nuestro concepto de lo que es una raza se sostiene sobre lo que nosotros vemos, ¿vale? O lo que nos han contado, que han visto, ¿vale? Pero en muchas ocasiones sobre lo que nosotros vemos. Imaginaros que lo que nosotros vemos, vamos a un club de Mondio, que tenemos de Mondio Ring, que lo tenemos cerca de nuestra casa, que es donde solemos ir allí a perrear, y pues vemos que allí tienen todo en líneas francesas, porque el criador de ese club tiene líneas francesas, y es más, probablemente todos los perros que hay allí practicando sean hermanos o primos. Es decir, procedan de una línea de sangre muy concreta y haya un cierto parecido entre sí, ¿vale? Y si estos perros, pues por ejemplo, son de talla muy pequeña, muy rojos y de no sé qué manera, pues tendremos el concepto de que los malinois son de esa manera, ¿vale? Mientras que si allí va un señor con un pastor holandés de líneas KNPV de los tochos, pues resulta que diremos el pastor holandés es mucho más grande que el pastor belga malinois, porque es lo que nosotros estamos viendo, estamos juzgando la raza, que está compuesta por millones de ejemplares, por un sesgo de 15 o 20 ejemplares, ¿vale? Y eso es totalmente irreal. ¿Y por qué digo lo de que no hay más diferencias entre una raza y la otra de la que pueda haber entre los individuos de una misma raza? Porque si tú, por ejemplo, te vas a un club de ring belga, donde los perros que tengan allí procedan de NVBK, insisto, entidad totalmente al margen de la FCI, donde están grandísimos campeones y ejemplares súper importantes para la raza pastor belga, ¿vale? Y te vas y ves esos perros, ves que son totalmente diferentes en tamaño, en color, en prestaciones, en carácter, en todo es totalmente diferente al perro que tú conocías de esas líneas francesas que tenías en el club de Mondio Ring de tu casa, o cerca de tu casa, ¿vale? Pero, como son en teoría del mismo color y te dicen que son la misma raza, pues tú dices que son la misma raza, no hay más, aunque para ti las diferencias sean abismales, ¿vale? Entre una raza, entre unos individuos y los otros. Y a lo mejor esos perros de NVBK están más cerca de parecerse al perro holandés que te he comentado que había en ese club de líneas KNPV, ¿vale? Si le cambiamos el color, le ponemos las rayas, probablemente dirás, jolín, pues se parece más a este perro que a estos otros. Y en realidad seguramente pudiera ser así, ¿vale? De ahí que yo os diga, igual que pasa si tú ves unos perros de KNPV, pastores holandeses de líneas de KNPV, y ves pastores holandeses de líneas FCI. No tienen nada que ver, solamente en algunos casos los perros de FCI pueden parecerse a ciertos perros de KNPV. Si esto, si queréis que lo explique en otro vídeo, ¿vale? Así que, bueno, pues realmente no hay más diferencias entre una raza y la otra que las que pueda haber dentro de una misma raza, entre los propios individuos de una misma raza, ¿vale? Así que todos aquellos que tenéis muy claro cuáles son las diferencias entre una raza y otra, deciros que estáis equivocados, ¿vale? Y aquellos que estáis tan pendientes de cuál raza es de una manera u otra, pues deciros que, insisto, que no hay más diferencias que las que pueda haber dentro de una misma raza. Aquí va a predominar mucho pues lo que un criador busque, le guste o busque en cada camada. Como digo, si hay un criador que busca perros grandes, pues buscará perros grandes independientemente de que sus perros sean marrones, atigrados o negros, ¿vale? Y si le gustan los perros pequeños, pues tendrá perros pequeños independientemente del color que los tenga o que a él le guste, ¿vale? Así que nada, espero haberos ayudado. Sé que el vídeo es un poquito largo, pero creo que es una explicación que merece la pena, porque hacerlo más corto implicaría ser menos preciso, y eso daría lugar pues a mucha más confusión o mucho más error, y lo que pretendía precisamente era dejarlo bien explicado. Espero que te guste, con lo que sea me comentas.